Hola, ¿cómo están todas? Y en el día de hoy vamos a realizar la tercera letra del abecedario, que es la letra C. Es una letra muy fácil de tejer y también la vamos a hacer de forma rápida y fácil. Bueno, como ya veníamos explicando en los otros videos, el listado de materiales va a ser el mismo. Yo lo tejo con hilo de algodón semigrueso, uso una aguja de crochet de 3 milímetros y para realizar en esta parte la unión de las solapas usamos una aguja más fina de 2,5 milímetros. Ustedes lo pueden tejer con el material que tengan, pero siempre vamos a tratar de que la aguja sea un poquito más fina para que después al tejer el tejido me quede más compacto y no se vea el relleno. Y también vamos a utilizar tijera y aguja lanera y vellón siliconado para rellenar o cualquier otro material. Ahora les voy a medir un poquito la letra para que ustedes vean el tamaño que les va a salir. Y mide aproximadamente 13 centímetros de largo y de ancho 9 centímetros. Bueno, una vez explicado esto, ahora nos vamos al paso a paso de la letra C. Para comenzar vamos a hacer 23 cadenas. Una vez que tengamos las 23 cadenas, vamos a tejer la primera fila. Voy a dejar un espacio libre, una cadena libre, y en la siguiente voy a comenzar a trabajar puntos bajos. De esta forma. Y así seguimos trabajando puntos bajos sobre las cadenas que tejimos. En total, al llegar al final de la fila, vamos a tener 22 puntos bajos. Terminamos de tejer la fila 1, damos vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 2. Vamos a empezar haciendo una cadena y sobre el primer punto bajo de la fila anterior voy a tejer un aumento. Es decir, que tejemos dos puntos bajos en el mismo lugar. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora continuamos trabajando puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Vamos a tejer hasta llegar al final y vamos a dejar sin tejer el último punto bajo porque ahí vamos a hacer un aumento. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que dejé el último punto bajo sin tejer y sobre ese punto bajo vamos a trabajar un aumento. Voy a tejer un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Y de esta forma hicimos la fila número 2. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 3. La vamos a hacer de la misma forma que hicimos la fila 2, es decir que al comienzo también vamos a hacer un aumento. Voy a tejer una cadena y sobre el primer punto bajo voy a trabajar un aumento. Tejo un punto bajo y ahora vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora voy a tejer puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Y vamos a tejer de esta forma hasta llegar al final y dejamos sin tejer el último punto bajo donde vamos a hacer un aumento. Estamos llegando al final y ahora sobre el último punto bajo voy a trabajar un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. Y de esta forma hicimos la fila número 3. Vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 4, voy a tejer una cadena para levantar la labor y en esta fila voy a trabajar todo en punto bajo sobre todos los puntos bajos de la fila anterior. Entonces seguimos tejiendo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila número 4 y en esta fila vamos a tener un total de 26 puntos bajos. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a tejer la fila número 5 y 6 tal cual tejimos la fila 4. Cuando terminemos de tejer la fila 6 vamos a volver nuevamente. Llegamos hasta la fila 6, ahora vamos a trabajar la fila 7.
Voy a tejer una cadena y vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Damos vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 8. Voy a tejer una cadena y vamos a tejer 6 puntos bajos. El primer punto no lo tejemos, sino que tejemos a partir del segundo punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Damos vuelta el tejido y vamos a tejer la fila número 9. Tejo una cadena y ahora trabajo un punto bajo por cada punto bajo de la fila anterior. En total voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Hicimos la fila 9 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar tejiendo más filas tal cual hicimos la fila 9. Es decir, damos vuelta el tejido, voy a hacer una cadena y lo que hago es tejer puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Bueno, de esta forma yo voy a ir trabajando más filas tal cual hice la fila 9 y voy a tejer hasta llegar a la fila número 16. Cuando termine de hacer la fila 16 vamos a volver nuevamente. Llegamos hasta la fila 16 contando desde aquí. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra. Vamos a estirar y de esta forma hicimos esta parte. Ahora vamos a trabajar esta parte, pero lo vamos a hacer en este lugar para formar la C. Primero lo que hacemos es contar 7 puntos bajos en esta punta o extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. En ese lugar voy a insertar la aguja. Vamos a tomar la hebra. Voy a sacar el punto. Y vamos a comenzar haciendo una cadena y voy a trabajar ahora 7 puntos bajos. El primer punto bajo lo hacemos en el mismo lugar donde sacamos la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Esta es la fila número 7. Ahora vamos a dar vuelta el tejido, voy a tejer la fila número 8, vamos a tejer una cadena y al comienzo voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Sobre los dos últimos puntos voy a realizar una disminución. Introducimos la aguja sobre el primer punto que sigue, tomo la lazada y saco. Vuelvo a introducir la aguja sobre el punto que sigue, tomo la lazada y saco. Van a ver que en la aguja tengo 3 puntos. Tomo una lazada, paso por todos los puntos y de esta forma hicimos una disminución y la fila número 8. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 9, voy a tejer una cadena y voy a trabajar puntos bajos sobre todos los puntos de la fila anterior. En total vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vuelvo a dar vuelta el tejido, tejo una cadena y vuelvo a tejer tal cual tejí la fila 9. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos.
Y de esta forma vamos a seguir tejiendo más filas, tal cual hicimos la fila 9 y la 10, y vamos a tejer hasta tener un total de 16 filas. Acuérdense que siempre vamos contando desde acá hasta tener las 16 filas. Cuando tengamos esas 16 filas vamos a volver nuevamente. Llegamos hasta la fila 16 tal cual hicimos con esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Voy a estirar y vamos a trabajar otra solapa tal cual hicimos esta solapa, pero cuando terminemos de hacer la segunda solapa no cortamos la hebra porque desde ahí vamos a continuar para después realizar la fila de unión de solapas. Tenemos listas las solapas, ahora las vamos a unir con una fila de puntos bajos. Vamos a agarrar de esta forma una sobre otra y vamos a comenzar desde esta parte. Voy a hacer una cadena y voy a unir punto bajo con punto bajo de la otra solapa. Voy uniendo de esta forma. Llegamos a la esquina y en la esquina, para dar la vuelta para este lado, voy a hacer otro punto bajo más en el mismo lugar. Y ahora continúo tejiendo puntos bajos por este lateral. De esta forma. Acuérdense que estoy usando una aguja más fina para poder atravesar la aguja por el tejido. Seguimos de esta forma y quiero mostrarles en la parte de la esquina que vamos a hacer en ese lugar dos puntos bajos. Bueno, van a ver que ya estamos llegando a la esquina. En realidad aquí tenemos como una especie de arquito, así que aquí vamos a ver bien. Si hace falta, vamos a realizar dos puntos bajos del mismo lugar, si no, no. Van a ver que es como medio un arco, entonces no hace falta realizar dos puntos bajos. Y ahora lo que voy a hacer es seguir tejiendo por esta parte, también puntos bajos, y en este caso vamos uniendo las cadenas de una parte con las cadenas de la otra solapa. Bueno, es muy fácil tejer este borde. Vamos a ir bordeando todo con puntos bajos por esta parte, por aquí, y vamos a llegar hasta aquí, hasta esta parte. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Llegamos hasta este lugar y ahora vamos a empezar a realizar la costura por esta parte. Pero a medida que vayamos cosiendo vamos a ir rellenando a la vez. Bueno, yo voy a hacer ahora la costura de este lugar. Aquí acuérdense que siempre en las esquinas podemos hacer uno o dos puntos bajos en el mismo lugar para poder girar. Voy a hacer otro punto bajo para poder girar y ahora voy a coser en este lugar. Voy a tejer un poquito más. Y ahora van a ver que ya cosimos esta parte y vamos a ir rellenando a medida que vayamos cosiendo, porque si yo digamos sigo tejiendo hasta por acá va a ser después difícil rellenar esta parte.
Si no puedo rellenar bien, desarmo un poquito y después vuelvo a tejer nuevamente. Bueno, van a ver que ya rellené un poquito, ahora de nuevo vuelvo a tejer. De nuevo, voy a volver a rellenar. Bueno, y de esta forma vamos a continuar tejiendo, rellenando, tejiendo, rellenando, y vamos a tejer hasta llegar al final. Llegamos al final. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Voy a estirar y la vamos a perder. Voy a pasar la hebra de este lado. Y vamos a perder por este lugar. Y ahora lo pierdo por el centro de la letra. Vamos a estirar y vamos a cortar lo que sobra. Y de esta forma terminamos de hacer la letra C. Llegamos al final del tutorial. Si te gustó, podés darle un me gusta. También podés dejarme tu comentario diciéndome qué palabras tejerías con la letra C. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video, donde vamos a aprender a realizar la letra D.